Yo de repente me admiro a muchas personas que son muy estudiosos de la palabra de Dios, pero no obedientes a la palabra. Son personas estudiantes y sacan buenos temas, ¿verdad?, con referencia a lo que es la palabra de Dios. Hace unos días un hermano en la fe me hizo una pregunta por vía teléfono sobre el tema de que cuánto estuvo Cristo realmente en la tumba. Si estuvo realmente 72 horas, los 3 días y las 3 noches en la tumba, basados en lo que vamos a estar leyendo en estos momentos. Ahí hay dificultad para muchas personas en comprobar literalmente que Jesucristo estuvo 72 horas en la tumba. Algunos dicen la Biblia miente porque ahí no aparece la noche del viernes, solamente la noche del sábado y la noche del domingo, parte del viernes en el día y parte del domingo en el día. En todo esto, si nosotros lo vemos literalmente, buscaremos alguna dificultad o para algunos existiría alguna duda. Vamos a estar estudiando este tema con atención. Si usted tiene una libreta, si usted tiene un lápiz a mano, una Biblia, fuera bueno que apuntara, mi amable televidente, para que usted tenga una idea el por qué la palabra de Dios se expresa así. Vamos a leer lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 12, versículos, desde el versículo 38 hasta el versículo 40. La Biblia dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí miramos nosotros, hablando de este tema, de donde he citado, ¿verdad? Aquí en el versículo 40, está basado en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 17. Este tipo de expresión era una forma común de subrayar, podemos decir, el significado profético de un periodo específico de tiempo. Una expresión como podemos decir también 40 días y 40 noches, según Mateo capítulo 4, versículo 2, ¿verdad? Podía en algunos casos referirse simplemente a un periodo de tiempo mayor a un mes, según la cultura de los judíos. Hablar de 3 días y 3 noches era una forma enfática de decir 3 días, y en cálculos judíos esta podía ser una forma apropiada de expresar un periodo de tiempo que incluía parte de 3 días. De forma, podemos decir de esta forma: si Cristo fue crucificado un viernes, como vemos en la Biblia, que ya lo vamos a comprobar, y su resurrección ocurrió el primer día de la semana, el cálculo judío está, podemos decir, esto calificaría como 3 días y 3 noches, ¿verdad? Todo tipo de esquemas elaborados han sido inventados para sugerir que Cristo debió haber muerto un día miércoles o jueves, para aplicar una interpretación extremadamente literal a estas palabras. Porque algunos alegan, una vez íbamos a estudiar con unos varones con referencia al tema del Antiguo Testamento, la ley mosaica, pero evadieron el tema y estuvimos estudiando sobre este tema que me plantearon ellos, diciendo que nosotros mentíamos, que no estábamos bien afirmados en decir que Cristo murió el viernes por la tarde y luego que el sábado estuvo en la tumba en la noche y que luego el domingo resucitó, que estaría un poco más de 40 horas, más no las 72 horas, sacando un cálculo, ¿verdad?, estos señores de esta manera. Entonces, mi amable televidente, la dificultad podría estar, como dice la Escritura, como estuvo Jonás, dice 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre, ¿verdad?, en el corazón de la tierra. Ahora vamos a analizar nosotros, ¿estaría 72 horas Jonás en el vientre del pez?
Es imposible saberlo. Número 1. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Jonás 1, versículo 17, ¿verdad? Jonás, capítulo 1 y el versículo 17. La palabra de Dios a nosotros nos da la información correcta con referencia a esto, ¿verdad? Este acontecimiento de Jonás. Ya sabemos el por qué Jonás fue lanzado al mar. Sencillamente no existían razones, no podían investigar los marineros, ¿verdad? En aquel tiempo, que el por qué estaba aquel problema, aquella tempestad, el cual ellos ya sentían que su embarcación se hundiría, ellos perderían la vida y tenían mucho miedo. Tenía que haber un problema. Luego aparece Jonás y se declara que él es el culpable, y diciéndole que la única manera para que se calmara aquello era que a él lo lanzaran al mar. Le explicó el por qué. Dice Jonás, vamos a leer en Jonás, capítulo 1, vamos a leer versículo 11 en adelante. Dice: y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Ahora el punto cuando dice aquí, tomaron a Jonás y lo echaron al mar, la Biblia no le dice a qué hora lo echaron en el mar en aquel día. No le dice si fue en la mañana o fue en la tarde. No se sabe si ese primer día que Jonás fue lanzado al mar solo estuvo un par de horas ese día para que comenzara el siguiente, el segundo. Ese es uno de los problemas. Que no podemos asegurar nosotros que Jonás literalmente estuvo las 72 horas, aunque la noche tiene 12 horas según Génesis y el día 12, pero la cultura de los judíos era que si un hombre solo había estado 3 días, por lo menos del viernes, 3 horas del viernes en un lugar, era tomado como el día viernes completo. Eso es similar como cuando nosotros nos dicen, ¿cuántos días, cuándo estuviste platicando con fulano de tal? Uno dice el día domingo, pero no estuvo las 24 horas, es un modismo, ¿verdad?, que aún se usa, y en aquel tiempo la cultura de los judíos de aquel tiempo, de las personas de aquel tiempo, también utilizaban esta cultura. Por ejemplo, para los judíos no es problema decir que Cristo estuvo el día viernes, que se componía de 24 horas, ¿verdad?, entre noche y día, con solo una parte del día que hubiese estado ahí en la tumba. Por ese motivo, ¿verdad?, vamos a continuar estudiando este punto. La Biblia no habla de 72 horas y no de 3 días según la cultura de los judíos, más si nosotros nos vamos a un cómputo literal de horas, ahí miraríamos nosotros que no lo estuvo Jonás, ni lo estuvo tampoco Cristo las 72 horas en la tumba, ni Jonás en el vientre del pez. Entonces son dos cosas que hay que analizar. Nadie sabe a qué hora fue lanzado Jonás al mar, ni nadie sabe a qué hora lo vomitó el pez en las costas, o sea, en el norte con la frontera de Israel, ¿verdad?, de Damasco, podemos decir de Siria, donde fue vomitado el cuerpo de Jonás, o sea, Jonás mismo, ¿verdad?, por el pez. No sabemos a qué hora. Entonces no podemos decir literalmente que Jonás estuvo también las 72 horas, porque la Biblia no lo especifica así. Que estuvo 3 días, sí lo estuvo, ¿verdad?, 3 noches, lo estuvo, al igual que Cristo, pero no al estilo que nosotros queremos hacerlo tan literal, ¿verdad?, como nosotros pensamos que no debía fallar ni un segundo, ni un minuto, ¿verdad?, porque entonces estaba fallando la palabra. Hay que irnos a la cultura, al modismo que utilizaban los judíos de aquella época. Así es que, mi amable televidente, aquí vamos a ver cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que dice la Biblia, Marcos 10:34.
vamos a ver la resurrección de Jesús en Marcos 10 y el versículo 34. Dice, y le escarnecerán, dice, y le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará, dice la Biblia, ¿verdad? Jesucristo resucitó al tercer día, no a las 72 horas, ¿verdad? Al tercer día, según Marcos 10, 34. Mateo 16, 21, en los 4 evangelios sinópticos nos habla de que Cristo resucitó al tercer día, y en otra parte vamos a verificar que fue el primer día de la semana. Dice Marcos capítulo 10 y el versículo 34 de la siguiente manera. Dice así, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, dice la Biblia en 10:34, no he venido para traer paz, sino espada, dice aquí, es Marcos 10, estoy en Mateo, es Marcos 10:34, aquí estoy hablando ya del consejo que está dando Cristo a sus seguidores por la persecución que iba a recibir. 10:34 de Marcos, dice 10:34 de Marcos, bueno, ya lo leímos, que resucitará al tercer día. Ahora en Mateo 16:21, que es el que estoy queriendo leer, 16:21 de Mateo, sí también confirma de este acontecimiento. Dice así, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Son palabras de Jesús que dice que Él resucitó al tercer día, no hay duda. También habla a la primera carta a los Corintios 15:4, ¿verdad? Que Jesús resucitó al tercer día. En Lucas capítulo 24 también nos habla, en los 4 evangelios sinópticos, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo estoy dando porque algunos le ponen duda de que realmente Jesús no estuvo los 3 días, como Él mismo lo dijo en su palabra. 24, versículo 7, dice así, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Aquí miramos la confirmación, ¿verdad? En lo que toca hacer la Sagrada Escritura. Aunque aquí en Marcos 8:31 y 10:34 dice claramente después de 3 días, ¿verdad? Así dice Marcos 10:34. O sea que al cumplir los 3 días Jesucristo resucitaría, ¿verdad? La manera de enumerar las noches, podemos decir, la manera de enumerar las noches con los días era un modismo para los judíos, como les explico. Una parte del día era para ellos entero, no es como nosotros, ¿verdad? En las computaciones de ellos, por tanto, no era problema para ellos tomar en cuenta literalmente la noche del viernes ni todo el día domingo. Por ejemplo, aquí en el libro de Esther 4:16, ¿verdad? Vamos a leer de un ayuno, 4:16 del libro de Esther. Tenemos el libro de Esther, donde habla de este tema tan importante del modismo judío. Capítulo 3 en el Antiguo Testamento, hablando de un ayuno de 3 días, ya vamos a ver que no fueron 72 horas los que se llevó Esther, ¿verdad? 4:16 en el libro de Esther, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: ve y reúnese a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Dice entonces aquí que ayunarían 3 días, estarían ayunando 3 noches, ¿verdad? Por la situación que ya usted sabe, intercediendo por el pueblo, porque habían caído bajo una chismología ahí de ciertos hombres que no querían ver al pueblo de Israel ahí en Susa, la capital de Siria. Podemos ver aquí, ¿verdad?, este punto importantísimo, ¿verdad?, en referencia a las Sagradas Escrituras. Luego, hablando de Primera de Reyes, ¿verdad?, 20-29, ¿verdad?, hablando de lo que es todos los puntos del ayuno de David, siempre habla la Escritura
¿verdad?, que no son las 72 horas literales. Oiga bien cómo dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces la pregunta es, dice, no comáis ni bebáis por noche y día. Ahora la pregunta es, nosotros no comemos de noche, solamente de día, ¿verdad? Toda persona por lo general no se levanta a comer 3 veces en la noche, solamente en el día. Entonces ayunar, no comer en el día, era tomar literalmente la noche también, ¿verdad? Entonces esto es una de las señales que era un modismo de tomar en cuenta también la noche. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí en Génesis, capítulo 7, hablando cuando Noé iba a entrar en el arca, capítulo 7 de Génesis y el versículo 4, aquí le habla la Biblia claramente de puntos de este cómputo del modismo, ¿verdad?, judío o hebreo, los hebreos cómo tomaban estos días, ¿verdad? No era problema, como algunos hoy en día quieren sacar el cómputo de 72 horas y quieren inventar que Jesús murió ahí por el miércoles y jueves, viernes, y que resucitó el sábado. Esos son inventos ya humanos más no bíblicos, ¿verdad? Dice la Biblia aquí, Génesis 7:4, de la siguiente manera, vamos a leer hasta el versículo 12. Dice: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé, ¿verdad? Podemos ver aquí, vamos a adelantarnos un poquito, dice el versículo 11: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches, dice aquí la Biblia, ¿verdad? Aquí en Génesis, donde estamos leyendo, ¿verdad?, donde habla de este tema hasta el versículo 12, ¿verdad? Dice que pasaron ahí, ¿verdad?, más días, ¿verdad? Después de 7 días pasaron más, pero eran tomados literalmente así según el modismo de los judíos. Podemos ver aquí, para prueba bíblica de esta costumbre, la expresión o computación de los judíos. Recuerde que el día judío comenzaba en la noche, o sea, por ejemplo, si uno terminaba, hoy es día miércoles, para los judíos este día termina hoy a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde comenzaría el día jueves. Para nosotros no. Para nosotros el día comienza a la 1 de la madrugada. Finaliza el día a las 12 de la noche, o sea, a las 24 horas. ¿Verdad? De ahí empieza el otro día a la 1, de las 12 a la 1, primera hora del otro día, digamos del jueves. Para los judíos no. Para ellos empieza